Esta noche no haré, sino oiré el amor, decidió. Era posible. Él lo había conseguido otras veces, y a Lucrecia también la divertía, al menos como prolegómeno. Déjame oír tus pechos, musitaría, y acomodando amorosamente uno, primero otro, después, los pezones de su esposa en la hipersensible gruta de sus oídos, calzaban el uno en la otra como un pie en un mocasín. Los escucharía con los ojos cerrados, reverente y extático, reconcentrado como en la elevación de la hostia, hasta oír que la aspereza terrosa de cada botón ascendían de subterráneas profundidades carnales ciertas cadencias sofocadas, tal vez el resuello de sus poros abriéndose, tal vez el hervor de su sangre convulsionada por la excitación. Estaba depilando las excrescencias capilares de su oreja derecha, identificó de pronto a un forastero. El solitario pelillo se balanceaba ignominioso en el centro de la torneada perilla del lóbulo. Lo extirpó de un ligero tirón, y antes de echarlo al lavador para que el agua del caño lo hiciera correr por el desagüe, lo examinó con desagrado. ¿Seguirían apareciendo nuevos vellos en los años venideros en sus grandes orejas? En todo caso, él no abdicaría nunca. Hasta en su lecho de muerte, si le restaban fuerzas, seguiría destruyéndolos, podándolos más bien. Sin embargo, luego, cuando su cuerpo yaciera sin vida, los intrusos podrían brotar a sus anchas, crecer, afear su cadáver. Acontecería lo mismo con sus uñas. Don Rigoberto se dijo que esta deprimente perspectiva era un irrebatible argumento en favor de la incineración. Sí, el fuego impediría la imperfección póstuma, las llamas lo desaparecerían aún perfecto, frustrando a los gusanos. Ese pensamiento lo alivió mientras enrollaba unas bolitas de algodón en la punta de la horquilla y las humedecía en agua y jabón para limpiarse la cera acumulada en el interior del oído, anticipó lo que esos limpios embudos escucharían dentro de poco, descendiendo de los pechos al ombligo de su esposa. Allí no tendrían que forzarse para sorprender la secreta música de Lucrecia, pues una verdadera sinfonía de sonidos líquidos y sólidos, prolongados y breves, difusos y nítidos, acudiría a revelarle su vida soterrada. Anticipó con gratitud cuánto lo emocionaría percibir a través de esos órganos que ahora escarbaba con afecto prolijo, desembarazándolos de la película grasosa que se formaba en ellos cada cierto tiempo, algo de la existencia secreta de su cuerpo, glándulas, músculos, vasos sanguíneos, folículos, membranas, tejidos, filamentos, tubos, trompas, toda esa rica y sutil orografía biológica que yacía bajo la tersa epidermis del vientre de Lucrecia. Amo todo lo que existe dentro o fuera de ella, pensó, porque todo en ella es o puede ser erógeno. No exageraba, llevado por la ternura que hacía brotar siempre en él la irrupción de ella en sus fantasías. No, en absoluto, pues gracias a su perseverante obstinación había conseguido enamorarse del todo y de cada una de las partes de su mujer, amar por separado y en conjunto todos los componentes de ese universo celular. Se sabía capaz de responder eróticamente, con una pronta y robusta erección al estímulo de cualquiera de sus infinitos ingredientes, incluido el más ínfimo, incluido para el homínido común, el más inconcebible y repelente. Aquí yace don Rigoberto, que llegó a amar el epigastrio tanto como la vulva o la lengua de su esposa. Filosofó que sería un justo epitafio para el mármol de su tumba. ¿Mentiría aquella divisa funeraria? En lo más mínimo. Pensó en cómo seguiría encandilando dentro de breve con los apagados desplazamientos acuosos que sorprenderían sus orejas cuando se aplastaran avariciosas sobre su blando estómago, y ahora ya estaba oyendo los graciosos borborismos de aquel flato, el alegre pedillo restallante, la gárgara y bostezo vaginal, o el lánguido desperezarse de su intestina sierpe. Y ya se oía susurrando, ciego de amor y de lujuria, las frases con que solía homenajear a su esposa mientras la acariciaba. También esos ruiditos eres tú, Lucrecia, ellos son tu concierto, tu persona sonora. Estaba seguro de que podría reconocerlos de inmediato, distinguirlos de los sonidos producidos por los vientres de cualquier otra mujer. Era una hipótesis que no tendría ocasión de verificar, pues nunca intentaría la experiencia de oír el amor con alguna otra. ¿Para qué lo haría? ¿No era Lucrecia un océano sin fondo que él, buzo amante, jamás terminaba de explorar? Te amo, murmuró, sintiendo nuevamente el amanecer de una erección. Lo conjuró de un capirotazo que, además de doblarlo en dos, le provocó un ataque de risa.
Quien se ríe a solas de sus maldades se acuerda. Oyó que lo sermoneaba desde el dormitorio su mujer. Ah, si Lucrecia supiera de qué se reía. Oír la voz de ella, confirmar su vecindad y su existencia lo colmó de dicha. La felicidad existe, se repitió, como todas las noches, sí, pero a condición de buscarla donde ella era posible, en el cuerpo propio y en el de la amada, por ejemplo, a solas y en el baño, por horas o minutos y sobre una cama compartida con el ser tan deseado, porque la felicidad era temporal, individual, excepcionalmente dual, rarísima vez tripartita y nunca colectiva, municipal. Ella estaba escondida, perla en su concha marina, en ciertos ritos o quehaceres ceremoniosos que ofrecían al humano ráfagas y espejismos de perfección. Había que contentarse con esas migajas para no vivir ansioso y desesperado, manoteando lo imposible. La felicidad se esconde en el hueco de mis orejas, pensó de buen talante. Había terminado de limpiarse los conductos de ambos oídos y allí tenía, bajo sus ojos, las bolitas de algodón húmedo, impregnados con el humor amarillo grasoso que acababa de quitarles. Faltaba todavía que se los secara, a fin de aquellas gotas de agua no fueran a cristalizar en ellas alguna mugre antes de evaporarse. Una vez más enrolló dos bolitas de algodón en la horquilla y se restregó los conductos tan suavemente que parecía estar haciéndoles un masaje o acariciándolos. Echó luego las bolitas al excusado y tiró de la cadena. Limpió la horquilla y la guardó en la cajita de aloe de su mujer. Se miró los oídos en el espejo para una última inspección. Se sintió satisfecho y animoso. Ahí estaban, esos conos cartilaginosos, limpios por fuera y por dentro, prestos para inclinarse a escuchar con respeto e incontinencia el cuerpo de la amada. 4. Ojos como luciérnagas. Cumplir 40 años no es, pues, tan terrible, pensó doña Lucrecia, desperezándose en el cuarto a oscuras. Se sentía joven, bella y feliz. ¿La felicidad existía entonces? Rigoberto decía que sí, por momentos y para nosotros dos. ¿No era una palabra hueca en un estado que sólo alcanzaban los tontos? Su marido la quería, se lo demostraba a diario en mil detalles delicados y casi todas las noches solicitaba sus favores con ardor juvenil. También él parecía rejuvenecido desde que, 4 meses atrás, decidieron casarse. Los temores que tanto tiempo la inhibieron de hacerlo, su primer matrimonio había sido desastroso y el divorcio una pesadilla, agonía de tinterillos ávidos se habían esfumado. Desde el primer momento tomó posesión de su nuevo hogar con mano segura. Lo primero que hizo fue cambiar la decoración de todas las habitaciones para que nada recordara a la difunta esposa de Rigoberto, y ahora gobernaba esta casa con soltura, como si hubiera sido aquí el ama desde siempre. Sólo la cocinera anterior le mostró cierta hostilidad y debió reemplazarla. Los demás criados se llevaban muy bien con ella. Justiniana, sobre todo, quien, promovida por doña Lucrecia a la categoría de doncella, resultó un hallazgo, eficiente, despierta, limpísima y de una devoción a toda prueba. Pero el éxito mayor era su relación con el niño, había sido su mayor desvelo antes, algo que creyó un obstáculo insalvable, un entenado. Lucrecia pensaba cuando Rigoberto insistía en que debían acabar con sus amores semiclandestinos y casarse de una vez. No funcionará nunca. Ese niño te odiará siempre, te hará la vida imposible y tarde o temprano terminarás también odiándolo. ¿Cuándo ha sido feliz una pareja donde hay hijos ajenos? Nada de eso había ocurrido. Alfonsito la adoraba, sí, ese era el verbo justo, tal vez demasiado, incluso. Bajo las tibias sábanas, doña Lucrecia se desperezó de nuevo, estirándose y encogiéndose como una remolona serpiente. ¿No se había sacado ese primer puesto para ella? Recordó su carita arrebolada, el triunfo de sus ojos color cielo cuando le alcanzó la libreta de notas. Aquí está tu regalo de cumpleaños, madrastra. ¿Puedo darte un beso? Claro que sí, Fonchito. ¿Me puedes dar 10? Le pedía y le daba besos todo el tiempo, con una exaltación que a ratos la hacía recelar. ¿De veras que el niño la quería tanto? Sí, se lo había ganado con todos esos regalos y mimos desde que puso los pies en esta casa. Oh, como fantaseaba Rigoberto, atizándole el deseo en sus afanes nocturnos, Alfonsito estaba despertando a la vida sexual y las circunstancias le habían confiado a ella el papel de inspiradora. Qué disparate, Rigoberto, si es todavía tan pequeñito. Se acababa de hacer su primera comunión. ¡Qué absurdo se te ocurren! Pero, aunque nunca admitiría en voz alta semejante cosa, y menos delante de su marido, cuando se hallaba a solas, como ahora,
Doña Lucrecia se preguntaba si el niño no estaba afectivamente descubriendo el deseo, la poseía naciente del cuerpo, valiéndose de ella como estímulo. La actitud de Alfonsito la intrigaba, parecía a la vez tan inocente y tan equívoca. Recordó entonces, era un episodio de su adolescencia que nunca olvidó, aquel dibujo casual que aquella vez vio trazar a las gráciles patitas de una gaviota en la arena del Club Regatas. Ella se acercó a mirarlo, esperando encontrarse con una forma abstracta, un laberinto de rectas y curvas, y lo que vio le hizo más bien el efecto de un giboso falo. Era consciente Foncho de que al echarle los brazos al cuello como lo hacía, al besarla de esa manera demorada, buscándole los labios, infringía los límites de lo tolerable. Imposible saberlo. El niño tenía una mirada tan franca, tan dulce, que a doña Lucrecia le parecía imposible que la cabecita rubicunda de aquel primor que posaba de pastorcillo en los nacimientos del colegio Santa María pudiera albergar pensamientos sucios, escabrosos. Pensamientos sucios, susurró la boca contra la almohada, escabrosos. Se sentía de buen humor y un calorcito delicioso corría por sus venas, como si su sangre se hubiera transubstanciado en vino tibio. Nah, Fonchito no podía sospechar que aquello era jugar con fuego. Esas efusiones se las dictaba sin duda un oscuro instinto, un tropismo inconsciente, pero aún así no dejaban de ser juegos peligrosos. ¿Verdad, Lucrecia? Porque cuando lo veía pequeñín, arrodillado en el suelo, contemplándola como si su madrastra acabara de bajar del paraíso, o cuando sus bracitos y su cuerpo frágil se soldaban a ella y sus labios casi invisibles de delgado se adherían a sus mejillas y rozaban los suyos, ella nunca había permitido que permanecieran allí más de un segundo. Doña Lucrecia no podía impedir que la sobresaltara a veces un ramalazo de excitación, una varaada de deseo. Tú eres la de los pensamientos sucios y escabrosos, Lucrecia, murmuró, apretándose contra el colchón sin abrir los ojos. ¿Se volvería un día una vieja fragorosa como algunas de sus compañeras de bridge? ¿Sería esto el demonio del mediodía? Cálmate, acuérdate que te has quedado viuda por 2 días. Rigoberto, en viaje de negocios, por asuntos de seguros, no volvería hasta el domingo, y además basta ya de flojear en la cama, a levantarse, ociosa, haciendo un esfuerzo por sacudirse la agradable modorra. Cogió el intercomunicador y ordenó a Justiniana que le subiera el desayuno. La muchacha entró 5 minutos después con la bandeja, la correspondencia y los periódicos. Abrió las cortinas y la luz húmeda, tristón y grisácea de septiembre limeño invadió la habitación. Qué feo es el invierno, pensó doña Lucrecia, y soñó con el sol del verano, las playas de arenas ardientes de Paracas y la caricia salada del mar sobre su piel. Faltaba tanto todavía. Justiniana le puso la bandeja sobre las rodillas y le acomodó los almohadones para que le sirvieran de espaldar. Era una morena esbelta, de cabellos crespos, ojos vivarachos y voz musical. Hay algo que no sé si decírselo, señora, murmuró con un mohín tragicómico, mientras le alcanzaba la bata y ponía las zapatillas de levantarse a los pies de la cama. Ahora tienes que decírmelo porque ya me abriste el apetito, repuso doña Lucrecia, mientras mordía una tostada y tomaba un sorbo de té puro. ¿Qué ha pasado? Me da vergüenza, señora. Doña Lucrecia la observó divertida. Era joven, y bajo el mandil azul del uniforme las formas de su cuerpecillo se insinuaban frescas y elásticas. ¿Qué cara pondría cuando su marido le hacía el amor? Estaba casada con el portero de un restaurante, un negro alto y fornido, como un atleta, que venía a dejarla todas las mañanas. Doña Lucrecia le había aconsejado que no se complicara la vida con hijos siendo tan joven, y la había llevado personalmente a su médico para que le recetara la píldora. ¿Otra pelea entre la cocinera y Saturnino? Es algo de niño Alfonso, más bien. Justiniana bajó la voz, como si el chiquillo pudiera oírlas desde su lejano colegio, y fingió confundirse más de lo que estaba. Es que anoche los pesqué, pero no se lo vaya usted a decir, señora. Si Fonchito sabe que se lo he contado, me mata. A doña Lucrecia le entretenían esos dengues y aspavientos con que Justiniana alajaba siempre lo que decía. ¿Dónde lo pescaste? ¿Haciendo qué cosa? Espiándola, señora.